Dicen que la fe aleja al mal, pero lo que vas a escuchar hoy ocurrió dentro de lugares sagrados. Bienvenido a Portales Paranormales. Me llamo Monseñor Andrés Salvatierra. He servido como obispo en la diócesis de Granada, España, durante 19 años. Lo que voy a relatar no lo he compartido públicamente hasta hoy. Algunos sacerdotes cercanos conocen fragmentos de lo ocurrido, pero nadie ha escuchado la historia completa, porque temo que al oírla, muchos podrían pensar que he perdido la razón. Y sin embargo, juro por el Santísimo que todo lo que voy a decir sucedió tal como lo viví. Todo comenzó en el invierno del año pasado, una época difícil para mí, tanto física como espiritualmente. Había perdido a mi madre hacía pocos meses y comenzaba a sentirme agotado por la rutina de la diócesis. Me esforzaba por mantener la fe y continuar guiando a los demás, pero en el fondo, algo se estaba resquebrajando dentro de mí. La primera noche que tuve aquel sueño, me desperté con el cuerpo cubierto de sudor. Estaba en mi habitación episcopal, en el segundo piso del antiguo palacio, que sirve como sede. En el sueño, yo estaba caminando por un claustro oscuro que reconocí como parte del monasterio de la Cartuja, aunque con detalles diferentes. Las columnas estaban agrietadas, la piedra manchada de rojo, y no había luna, solo un cielo negro, completamente cerrado allí. Al final del pasillo, vi a una figura alta, delgada, con el cuerpo cubierto por una túnica que no tocaba el suelo. Lo que me hizo helar la sangre fueron las alas negras que se abrían detrás de ella. No eran alas de ángel, no, estaban desgarradas, como hechas de piel quemada, y se movían como si tuvieran vida propia. La figura alzó una mano hacia mí, y sin abrir la boca, escuché su voz dentro de mi cabeza: «¿Ande estás cansado, Andrés? Yo puedo darte descanso. Saulo, tienes que escucharme. Despert, llareando, con las manos temblorosas. Recé de inmediato. Rogué al Señor que alejara cualquier espíritu maligno, pero algo me decía que ese sueño no era producto de mi imaginación. A la noche siguiente, el mismo sueño volvió. Esta vez, la figura estaba más cerca. Sentía su respiración sobre mi rostro, un olor putrefacto, como a carne vieja. «No te pido que me adores», dijo, «solo que me escuches solo una vez. Tú también fuiste creado con libre albedrío». La tercera noche ya no estaba soñando, o al menos no lo parecía. Me desperté a las 3:17 de la madrugada. Escuché un susurro dentro de mi habitación. Me levanté de la cama, tomé mi rosario y encendí la luz. No había nadie. Pero sobre la mesa donde dejo mis libros de oración, encontré una pluma negra, más grande que cualquier pluma de ave que haya visto, y estaba caliente. Durante días los sueños se repitieron, y cada vez la figura se mostraba más clara. Namba tenía rostro humano. Sus ojos eran como brasas encendidas, y su boca parecía estar cocida. No hablaba con palabras, sino con pensamientos. Pensamientos que perforaban mi mente, que me hacían dudar de todo, de mi vocación, de mi fe, incluso del propio Dios. Me decía cosas que nadie sabía. Errores de mi juventud, pecados que había confesado en voz baja, secretos que enterré hace décadas. Lo más aterrador fue cuando, una noche, la figura me mostró una imagen. Yo, vestido con mis vestiduras episcopales, de rodillas ante él, y en mi mano no tenía un rosario, sino un pergamino manchado con sangre. En el sueño, lo firmaba al día siguiente. Fui directamente a ver al padre Joaquín, un exorcista mayor retirado que vive en una casa de retiro cercana a Le Conti Todo. Él me escuchó en silencio, y cuando terminé miró guay, dijo: «Eso no es un sueño, Monseñor, es una visita, y no está terminada. Pasamos 3 días en oración, ayuno y penitencia. Dormí en una pequeña capilla sin imágenes, solo con un crucifijo de madera
y un reclinatorio. En la tercera madrugada, volví a soñar. Esta vez no estábamos en un claustro, sino dentro de una iglesia. Era la Catedral de Granada, pero destruida. El altar estaba en llamas, las imágenes decapitadas, y la figura con alas negras se encontraba sentada donde debería estar el sagrario. Se levantó lentamente y caminó hacia mí. Me entregó una hostia consagrada. Tómala, me dijo. No es diferente a la que tú das cada domingo, pero esta viene de mí. ¿Puedes notar la diferencia? Desperté gritando, con la garganta seca y el corazón latiendo con violencia. Esa mañana encontré una marca en mi espalda, justo entre los omóplatos, en 3 líneas cruzadas, como si algo hubiera intentado dibujar unas alas sobre mi piel. Desde aquel día no he vuelto a dormir en paz. Aunque los sueños ya no son tan frecuentes, sé que esa presencia no se ha ido. A veces, durante la misa, siento que alguien me observa desde las sombras. Las velas tiemblan sin razón. He visto sombras moviéndose por la sacristía. Hay noches en que escucho pasos sobre el techo de mi residencia, aunque los vigilantes aseguran que no hay nadie. A lo que más me duele es la duda. No dudo de Dios, pero dudo de mí mismo. ¿Fui elegido para ser tentado? ¿O fui marcado desde antes? Desde niño, sin saberlo. No cuento esto para asustar. Cuento esto porque sé que no soy el único. He hablado con otros religiosos que han sentido esa oscuridad, esa presencia que susurra cuando uno está más vulnerable. No todos sobreviven a la tentación. Algunos ceden, otros desaparecen, y unos pocos, como yo, simplemente viven con ello. Mi fe no se ha ido, pero ha sido puesta a prueba, como nunca. Y cada noche, antes de dormir, beso el crucifijo y digo en voz baja: Señor, si me has elegido para cargar con esto, dame la fuerza para no caer. Pero a veces, en el silencio, aún escucho esas alas. Me llamo Padre Elías Rivas, soy sacerdote franciscano y pasé 15 años en un convento antiguo en las montañas del norte de California, cerca de un pequeño pueblo llamado San Laureano. Lo que viví en ese lugar no se puede explicar ni con teología ni con lógica. Y aunque muchos quisieran pensar que se trata de una leyenda, las marcas están allí y las campanas aún suenan. El convento fue fundado en 1824 por misioneros españoles, de piedra gruesa, con patios interiores y una capilla pequeña pero hermosa. Parecía detenido en el tiempo. Cuando League, en 2007, apenas quedábamos 5 religiosos. El lugar estaba silencioso, casi en ruinas, pero mantenía una atmósfera reverencial de recogimiento. Al menos durante el día. La primera vez que escuché las campanas sonar fue en la madrugada de un martes. Eran las 2:47 AM y me despertó el sonido claro y profundo de la campana principal del campanario. Pensé que alguno de los hermanos había tenido una emergencia. Me vestí rápidamente y salí al claustro, pero no había nadie. Todo estaba oscuro. Subí al campanario y encontré el badajo principal roto sobre el suelo de piedra. No era posible que hubiese sonado. Pensé que estaba cansado. Dormí poco esa noche, pero a la noche siguiente volvió a pasar. Misma hora, mismo sonido. Esta vez no era una sola campanada, sino 3, como si marcaran una llamada. Revise to de nuevo. En el badajo no estaba apenas roto, había desaparecido. Lo que encontré fue un trozo de cadena oxidada y una especie de trapo negro colgando dentro de la campana. Al día siguiente, comenté el hecho con el hermano Lucas, el fraile más anciano del convento. Me miró con una calma extraña y solo dijo: no las escuches y no respondas si llaman 3 veces. Aquello me dejó helado. Esa misma noche, anoté todo en un cuaderno. Decidí quedarme despierto en la capilla, orando. Justo a las 2:47, sonaron 3 campanadas otra vez,
han lentamente en Clarazán. En ese momento, lo juro por Dios, sentí que el piso del templo vibró y no estaba solo. Escuché pasos en el pasillo exterior, pasos descalzos. Corrí hacia el claustro, pero no había nadie, ni viento, ni pájaros. Solo una sombra que pareció moverse junto a la fuente del jardín central. Comencé a investigar. Revisé antiguos registros del convento, diarios polvorientos, cartas de misioneros. Lo que encontré fue aterrador. Durante los años 1800, hubo una serie de muertes extrañas entre los novicios. Algunos desaparecieron sin dejar rastro. Otros fueron encontrados muertos en sus celdas, con expresiones de terror indescriptibles. En los informes, todos los eventos ocurrieron entre las 2:00 y las 3:00 de la madrugada, y siempre después de escuchar campanadas. Un manuscrito en particular me llamó la atención. Era de un fraile llamado Matías, fechado en 1871. Decía: las campanas no llaman a los vivos, son una señal para los que están del otro lado. Cuando suenan sin badajo, es porque algo ha cruzado la puerta. Después de leer eso, las noches se volvieron más pesadas. Las campanadas eran más frecuentes, incluso acompañadas por un segundo sonido, como de respiración detrás de las paredes. Una madrugada, el hermano Juan, el más joven, salió corriendo de su celda, gritando que una figura vestida con hábito antiguo lo había mirado desde su ventana. Cuando fuimos a ver, encontramos marcas en el marco de la puerta en 3 dedos, marcados en ceniza. Decidí colocar cámaras, una apuntando al campanario, otra al claustro. Revisamos las grabaciones juntos. En una de ellas, durante una de las campanadas, la cámara captó lo imposible en la cuerda de la campana, moviéndose sola y algo más. Una silueta oscura, alta, con un rostro envuelto en una capucha, observando desde la esquina del claustro. Nunca se mufia, solo observaba en una noche especialmente silenciosa. Las campanas no sonaron, pero alguien tocó la puerta del convento. 3 toques. Nadie se atrevió a abrir. 2 meses después, la orden decidió cerrar el convento al público y limitar el ingreso a los religiosos. Muchos de los hermanos pidieron traslado. Solo quedamos 2. Yo resistí hasta que una noche escuché las campanadas y después una voz clara en mi oído que dijo mi nombre. Elías. Salí sin mirar atrás. Aún conservo la grabación. Nadie ha logrado explicar cómo suenan esas campanas sin mecanismos internos. Y lo más perturbador es que, aunque retiraron el badajo, soldaron la campana e incluso cerraron el acceso al campanario. A las 2:47 siempre suenan. Dicen que cuando las campanas llaman sin razón, es porque alguien del otro lado está pidiendo entrar. Pero también hay quienes creen que ya entró hace mucho tiempo. Me llamo Padre Sebastián Córdoba. He sido párroco en Durango, México, por más de 30 años. Y juro por todo lo sagrado que nunca he vivido algo tan incomprensible y aterrador como lo que voy a contar. Fue en una iglesia pequeña, construida sobre lo que antes era un fuerte colonial, en las afueras del pueblo de Mezquitalangaí. Conocí a Lucía, una mujer que nació entre esas paredes y jamás pudo cruzar sus puertas sin que algo terrible sucediera. Lucía nació en el año 1992. Su madre, Antonia, era una mujer humilde, profundamente creyente, que vivía a pocas cuadras del templo. Un día, durante una tormenta, entró en trabajo de parto en plena misa. No hubo tiempo de llevarla al hospital. Fue en la sacristía donde dio a luz, asistida por algunas feligresas. Desde ese momento, la niña fue considerada bendecida, incluso por algunos, marcada por Dios. Nadie imaginaba que con los años, ese nacimiento se convertiría en una maldición durante su infancia. Lucía creció casi por completo dentro de la iglesia. Su madre trabajaba en el aseo del templo y, por razones que ella nunca explicó del todo,
No permitía que su hija pasara tiempo fuera. No iba a la escuela, no jugaba con otros niños, solo estaba allí entre las bancas, el altar y los pasillos del templo, y era tranquila, demasiado tranquila, siempre en silencio, observant. Incluso cuando era pequeña, su mirada no era la de una niña. La primera vez que intentaron llevarla fuera fue a los 6 años. Una monja ofreció llevarla al médico para un chequeo. Apenas cruzó el umbral de la puerta principal, Lucía se dobló en el suelo y comenzó a gritar como si la estuvieran quemando viva. Gritos guturales, imposibles de creer en una niña. Su cuerpo se retorcía, sus ojos se pusieron en blanco y de su boca salió un sonido seco, como si algo hablara a Travs Diela. Tuvieron que regresarla a la iglesia y al entrar se calmó al instante, como si nada hubiera pasado. Ese patrón se repitió a lo largo de los años. Cada vez que intentaban sacarla, aunque fuera por unos pasos, estallaba en crisis violenta. Su voz cambiaba, sus músculos se tensaban y pronunciaba palabras en un idioma que nadie entendía. A veces decía cosas en latín, aunque jamás lo había aprendido. Otras veces hablaba de personas muertas, describía tumbas y repetía nombres que nadie recordaba haberle enseñado a los 18 años. Decidí intervenir. Creía que se trataba de un caso de histeria o trauma psicológico. Le propuse realizarle un exorcismo menor. Su madre aceptó, aunque estaba llena de miedo. La ceremonia se llevó a cabo dentro del templo. Una noche, después de la última misa, Lucía se sentó en la primera banca, inmóvil, mientras comenzábamos a rezar. En cuanto comencé la letanía de los santos, su rostro cambió. Una tensa inhumana deformó sus facciones. Me miró y lo que dijo jamás lo voy a olvidar. No puedes sacarla. Ella nació en mi casa. La temperatura descendió de golpe. Las velas comenzaron a chispear. Lucía empezó a levitar. Apenas unos centímetros, pero lo suficiente para que todos los presentes gritaran de horror. Algo dentro de ella se manifestó. No era una posesión común, no era un demonio al que pudiera enfrentar con las fórmulas tradicionales. Esto era otra cosa, más antiguo, más arraigado. Después de ese día, nadie volvió a intentar sacarla del templo. Su madre murió poco después, y Lucía quedó viviendo en un cuarto improvisado detrás del altar. Nunca envejecía como los demás. A los 30, seguía pareciendo de 18, siempre callada, siempre observando. Dormía poco. A veces la encontraban rezando sola, pero no con nuestras oraciones, sino con frases extrañas, de origen desconocido. Una noche, hace 3 años, desapareció. Las puertas estaban cerradas. Nadie vio nada. Solo encontramos una marca en el suelo del altar en un círculo quemado, rodeado de símbolos que jamás identifiqué. Desde entonces, la iglesia ha quedado vacía. Fue cerrada por la diócesis, pero los vecinos dicen que en las madrugadas se escucha una voz de mujer llorando dentro, y que a veces la puerta del templo se abre sola, como esperando que alguien entre o salga. He recorrido muchos lugares, he enfrentado casos de posesión y fenómenos inexplicables, pero nunca vi algo como Lucía. No era una mujer cualquiera. Algo más había nacido con ella, y ese algo, por alguna razón, estaba atado a ese templo. Y si me preguntas si creo que aún está ahí dentro, sí, ahí, y lo que sea que la protegía del mundo exterior, o la retenía adentro, ya no está. Me llamo Padre Ramiro Arriaga. Soy sacerdote desde hace 34 años. Y lo que voy a contar ocurrió en una iglesia antigua en Zaragoza, España, durante una misa que yo mismo estaba oficiando. No sé cómo explicarlo sin parecer un loco, pero esa noche vi mi propia muerte, no en un sueño, no en una pesadilla. La vi estando despierto, frente al altar, con la hostia consagrada en mis manos
La parroquia donde sirvo es una de las más antiguas de la región. Construida en el siglo XVII, las paredes resuman humedad. Los vitrales están parcialmente rotos y cada rincón guarda un eco del pasado. Sin embargo, nunca temí estar allí solo. Hasta lo que ocurrió en aquella misa de difuntos era un jueves por la noche. Habíamos organizado una misa especial por el alma de un feligrés muy querido que había muerto de forma repentina. La iglesia estaba medio vacía. El ambiente era extraño, cargado. Desde el inicio, noté que el incienso no se disipaba como siempre, y que el sonido del órgano parecía desafinado. Aunque nadie lo estaba tocando cuando comencé la liturgia eucarística, sentí un mareo leve, como si algo me apretara el pecho. Continué al elevar la hostia. Algo cambió. No fue una alucinación, fue una ruptura. La iglesia desapareció a mi alrededor. En su lugar, me vi a mí mismo, tendido frente al altar, mi cuerpo sin vida, mis ojos abiertos, vacíos, sangre. En mi boca estaba muerto, y a mi alrededor, un grupo de figuras encapuchadas me observaba en completo silencio. Sentí un frío tan profundo que apenas podía respirar. Quise soltar la hostia, pero mis manos estaban rígidas. Todo seguía como si el tiempo se hubiera congelado. Yo estaba de pie, vivo, y al mismo tiempo me veía muerto. Una de las figuras encapuchadas se acercó a mi cuerpo y me susurró algo al oído. Aunque no podía oír el sonido, comprendí lo que decía. Ya lo viste, y no puedes evitarlo. Volví en mí cuando uno de los monaguillos me llamó preocupado. Me dijo que estuve inmóvil, con los ojos en blanco, por casi 2 minutos. Algunos fieles pensaron que había tenido un ataque. Terminamos la misa como pudimos, pero desde ese día supe que algo me había mostrado un destino del que no podría escapar. A los días siguientes fueron una tortura. Comencé a tener insomnio. Me despertaba cada noche a las 3:17 exactamente, con una voz en la cabeza que repetía la misma frase: frente al altar, frente al altar. A veces, al entrar a la sacristía, encontraba velas derretidas que yo no había encendido. Un día, alguien dejó una nota bajo mi puerta con la palabra requiescat escrita en latín, pero nadie en la comunidad confesó haberla puesto. Intenté hablar con otros sacerdotes, incluso con un obispo amigo, pero todos me miraban con lástima, como si pensaran que estaba perdiendo la razón. Me sugirieron tomar un descanso, ir a un retiro espiritual, pero yo sabía que eso no era algo mental. Yo vai lo que vai. La visión comenzó a repetirse, no durante las misas, sino en reflejos, en el agua bendita, en los vidrios rotos, en el vino. Siempre la misma escena: mi cuerpo, mi muerte, la figura encapuchada, y cada vez la fecha en el reloj era más clara. 2 de noviembre, Día de los Difuntos. Han llegado ese día, celebré la misa temblando. Me despedí de mis seres queridos sin decir por qué. A las 8 de la noche comenzó la Eucaristía. Why me? Sentí observado por algo que no estaba entre los vivos, pero esa vez la visión no llegó. Todo transcurrió con extraña normalidad. Al terminar, respiré aliviado. Pensé que quizás había vencido aquello, que quizá se trataba de una advertencia que logré evitar, pero al llegar a la sacristía, todo estaba oscuro, no había luz, aunque minutos antes la lámpara estaba encendida. En el centro de la habitación había un pequeño ataúd de madera, con una cruz invertida tallada en la tapa. Me acerqué sin entender y lo abrían dentro. Estaba yo, mi rostro, mi vestimenta, mi crucifijo, pero con la boca cosida, con hilo negro. Grité, cerré la tapa y corrí fuera del templo. Esa noche dormí en el suelo de mi casa, rezando como nunca lo había hecho. No volví a entrar solo a esa iglesia. He seguido con mi vida, pero desde aquel día algo me acompaña. No he muerto, no aún
pero sé que no me queda mucho. Y sé que cuando llegue ese momento, será exactamente como. Lo vi frente al altar en Solon y con alguien, o algo, esperándome del otro lado. Me llamo Padre Sebastián Moya. Soy sacerdote desde hace 22 años y esto sucedió en una parroquia del Bronx. En Nueva York no fue una posesión como las que uno ve en las películas, ni un caso clásico de exorcismo. Fue algo más sutil, más oscuro y mucho más aterrador en un demonio que se hizo pasar por un hombre común y se sentó frente a mí, semana tras semana, pidiéndome confesión. Todo comenzó un viernes por la tarde. Durante el horario habitual de confesiones era octubre, hacía frío y la iglesia estaba más vacía de lo normal. Justo cuando estaba por cerrar el confesionario, un hombre entró, alto, delgado, piel muy pálida y ojos profundos que no parpadeaban. Llevaba un abrigo negro largo, de esos que parecen salidos de otra época. Se arrodilló sin decir una palabra por varios segundos, hasta que finalmente murmuró: Padre, y seguiré pecando. En aquella frase me descolocó, pero pensé que era alguien perturbado, tal vez con problemas mentales o bajo efecto de alguna sustancia. Lo escuché con paciencia, como siempre, pero en vez de contar sus pecados, decía cosas extrañas, confusas. A veces los cuerpos se rompen cuando grita. El fuego tiene memoria. He amado a cosas que no son de este mundo. No sabía cómo responder. Le di una penitencia sencilla y le pedí que rezara, pero él se limitó a sonreír. Las oraciones me arden, Padre, susurró antes de irse. Volvió el viernes siguiente y el otro. Y el otro. Siempre a la misma hora. Siempre con esa mirada vacía. Siempre con frases perturbadoras que no parecían confesiones reales. Nunca recibía la comunión. Nunca hablaba con nadie más. Solo venía, se confesaba y se iba. La cuarta vez sentí un cambio. Cuando entró al confesionario, el aire se volvió más frío, más denso. Olía a cera quemada y algo más, como carne podrida. Me invadió un malestar físico, dolor de cabeza, náuseas, una sensación de angustia imposible de explicar. Le pregunté su nombre completo. Respondió simplemente: Carlos está bien. Los nombres verdaderos tienen peso. ¿De dónde vienes?, le pregunté. ¿De dónde se arrastran los que cayeron?, dijo. Casi con verla comencé a tener pesadillas cada noche después de sus visitas. Veía su rostro en mis sueños, pero no era humano, era una máscara debajo. Había algo oscuro, retorcido. Escuchaba pasos dentro de la iglesia de madrugada. Una noche encontré el altar menor con las velas apagadas y las hostias fuera del copón. En una ocasión mencionó el nombre de un feligrés que había fallecido años atrás. Dijo que le gustaba su voz cuando suplicaba. Sentí un escalofrío en la columna. Esa no era una persona, era otra cosa. Una noche, sin más, se presentó fuera del horario de confesiones. Estaba lloviendo. Entró sin mojarse. No había paraguas, no había huellas. Esta será la última vez, Padre, dijo con una calma antinatural. Ya no necesito perdón. Solo vine a agradecerle por escucharme todos estos meses. ¿Quién eres realmente? Uno de los que cayó. Y vine a aprender cómo piensan ustedes, cómo aman, cómo rezan. Y ahora sé que están más cerca del miedo que de la fe. Se levantó y salió caminando hacia la oscuridad. Nunca más lo volví a ver, pero desde entonces el confesionario quedó manchado por dentro. Las paredes arañadas, la madera quemada en algunos puntos. Cerramos esa estructura y colocamos un biombo nuevo en otra parte del templo. A veces, cuando estoy solo, creo escuchar una voz del lado vacío del confesionario: Padre, he vuelto. Me llamo Padre Rodrigo Valencia. Llevo casi 30 años sirviendo como párroco en una iglesia antigua de Querétaro, México. Lo que voy a contar ocurrió hace pocos años, durante una misa fúnebre que parecía ser como cualquier otra. Pero no lo fue en aquel día.
Algo inexplicable sucedió frente a decenas de testigos a la imagen de Cristo crucificado, tallada en madera y colocada sobre el altar Mayo Ere desde hacía más de un siglo. Bajó la cabeza por primera vez. Why no few poor? Un milagro. La misa fue encargada por la familia de un hombre que había muerto de forma violenta. Su nombre era Ernesto Dávalos, un hombre reservado, algo huraño, que vivía solo. Murió apuñalado dentro de su casa. Dicen que sus gritos se escucharon en toda la cuadra. Cuando la policía llegó, las paredes estaban llenas de símbolos raros dibujados con su sangre. A nadie quiso hablar mucho del tema. La familia insistió en que se le hiciera una misa digna, con cuerpo presente. Yo accedí, aunque algo me inquietaba desde el principio. La noche anterior a la ceremonia, una de las monjas me comentó que al limpiar el altar sintió que alguien la observaba y que el aire cerca del Cristo colgado era más frío que en el resto del templo. El día de la misa, todo comenzó con normalidad. El ataúd fue colocado frente al altar. La iglesia estaba llena, pero en silencio absoluto, como si el ambiente pesara. Comencé la liturgia, pero noté que mi voz salía extrañamente baja, como si algo apagara el sonido dentro del templo. Fue durante la consagración, cuando levanté la hostia, que lo veían los ojos del Cristo crucificado. Estaban abiertos, parpadeé, pensando que era el reflejo de la luz o el cansancio, pero no estaban abiertos. Y no eran los ojos vidriosos típicos de una estatua de iglesia, eran ojos húmedos, vivos, miraban hacia el ataúd. Me detuve unos segundos desconcertado. Nadie más parecía haberse dado cuenta. Respire hondo. Intenté seguir como si nada, pero entonces, mientras decía las palabras de la consagración del vino, la cabeza del Cristo, que siempre estuvo erguida y ligeramente inclinada hacia la derecha, bajó lentamente, muy lentamente, como si un peso invisible la forzara hacia abajo, hasta quedar completamente vencida. Mirando directamente el ataúd, Hibou murmuró. Alguien gritó. Varias personas se pusieron de pie. Una señora se desmayó. El sacristán, que estaba a mi lado, comenzó a rezar en voz baja, con los ojos llenos de lágrimas. La cabeza de Cristo no volvió a levantarse. Nos acercamos al ataúd. Sentimos un olor nauseabundo, que no era el olor normal de la muerte. Era más fuerte, como azufre mezclado con carne podrida. Al abrirlo, para nuestra sorpresa, el cuerpo no estaba solo. Había una túnica negra, doblada con sumo cuidado, y en el centro una cruz invertida hecha con huesos pequeños, probablemente de aves. La familia juró que habían visto el cuerpo dentro esa misma mañana. La funeraria también lo confirmó. Cerramos la iglesia ese mismo día. No hubo más misas por una semana. El Cristo fue cubierto con una tela blanca, pero nadie se atrevió a tocarlo. Se mantuvo con la cabeza caída durante meses. No había explicación mecánica, ni desgaste visible en la madera, ni intervención humana posible. La escultura estaba intacta, pero parecía haber sido quebrada por dentro un día. Sin previo aviso, la cabeza volvió a su posición original. Nadie vio el momento exacto, pero desde entonces, las cosas no volvieron a ser como antes. Las campanas suenan solas en la madrugada. A veces aparece ceniza en el altar, aunque nadie haya encendido nada. Los perros del barrio ya no se acercan a la puerta. Y yo, a veces, en medio de la misa, siento que el Cristo me observa con una tristeza infinita, o con rabia. No sé qué fue lo que bajó esa cabeza, pero desde entonces he aprendido que no todos los actos sagrados traen paz. Algunos abren puertas que nunca debieron tocarse. Me llamo Padre Santiago Méndez. Fui rector durante 12 años en un seminario menor en la región de Murcia, España. Lo que estoy a punto de contar no ha sido compartido públicamente hasta hoy. Es un caso que marcó mi vida sacerdotal y que aún me acompaña en cada noche de insomnio. Era una institución con más de 100 años de historia, ubicada en las afueras, entre colinas tranquilas y pinares. Un edificio de piedra,
con habitaciones sencillas, una pequeña capilla, salones de estudio y un silencio que favorecía la oración. Allí vivían 32 seminaristas, 3 sacerdotes formadores y 2 religiosas. A Mateo Lozano tenía 19 años. Era reservado, extremadamente piadoso y con una sensibilidad profunda hacia el sufrimiento de Cristo. Desde su llegada se pasaba horas frente al Santísimo, a menudo en silencio absoluto. Su comportamiento era ejemplar, aunque con el tiempo empezó a mostrar señales que en ese momento no supimos interpretar. En las últimas semanas comenzó a hablar de sueños extraños, pesadillas recurrentes, decía, donde se veía a sí mismo crucificado en una pared de piedra, no con clavos, sino suspendido por una fuerza invisible. Decía que no podía moverse, que no podía gritar, y que en su sueño una voz le susurraba desde la oscuridad: esto es lo que has pedido, ahora ofrece el dolor. El padre Julián, confesor del seminario, me lo comentó en privado. Mateo se había acercado varias veces al confesionario llorando. Hablaba de una sombra que lo visitaba por las noches. Decía que no podía dormir sin sentir que alguien lo observaba desde su propia habitación. Incluso afirmó que había visto símbolos dibujados en el vapor del espejo del baño. Símbolos que nadie más veían. Intentamos ayudarlo, por supuesto. Le ofrecimos acompañamiento. Incluso propusimos una evaluación médica, pero él se negó. No estoy enfermo, decía. Solo estoy siendo preparado. La madrugada del 14 de octubre, todo cambió. Uno de los seminaristas bajó a buscar a Mateo para la oración de la mañana. Al no recibir respuesta, llamó a la puerta varias veces. Finalmente, vino a buscarme. Fui yo quien intentó abrir, pero la puerta estaba cerrada desde dentro. Forzamos la entrada. La escena que encontramos fue indescriptible. Mateo estaba crucificado contra la pared de su habitación, con los brazos extendidos. No había cuerdas, no había clavos. Su cuerpo estaba rígido, suspendido, como si una fuerza invisible lo mantuviera allí. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, y su boca estaba completamente cosida con hilo negro grueso. La sangre corrido por su camisa blanca y había formado un charco perfecto bajo sus pies descalzos. No había signos de lucha, ninguna ventana rota, nada fuera de lugar, excepto su cuerpo y lo que estaba escrito con sangre en la pared: un círculo con un ojo en el centro y una frase en latín que hasta hoy me cuesta repetir: Venet sicat ognus, sed laqueter iuti Draco. Vino como cordero, pero habla como dragón. Llamamos a la policía. El caso fue archivado como suicidio, aunque los forenses no lograron explicar cómo pudo coserse la boca estando vivo, ni cómo su cuerpo fue colocado en esa posición sin ayuda. Lo más inquietante, en la autopsia concluyó que Mateo ya había muerto al menos 2 horas antes de ser hallado, y sin embargo no presentaba signos de rigor mortis en los músculos que lo mantenían colgado después del incidente. Los problemas comenzaron. Los seminaristas escuchaban pasos en el pasillo durante la madrugada, siempre alrededor de las 3. La puerta de la habitación de Mateo, que habíamos cerrado con llave, apareció abierta 3 veces en una sola semana. Las luces parpadeaban cada noche, solo en ese cuarto, y en una ocasión, uno de los muchachos aseguró haberlo visto parado frente a la capilla, con la boca aún cosida. Sellamos la habitación, se cubrió la pared con cal y se retiró todo lo que había dentro. Yo pedí el traslado pocos meses después. Nunca volví a poner un pie en ese seminario. No sé qué fue lo que realmente ocurrió. No sé si Mateo estaba poseído, elegido o condenado. Solo sé que no fue un simple suicidio. Lo que vi ese día, lo que sentimos, no puede explicarse con palabras humanas. A veces, cuando me despierto en la oscuridad, tengo la sensación de que hay alguien parado en la esquina de
mi cuarto, Ann, y aunque intento rezar, no siempre me siento escuchado.